Queridos hermanos, me vais a permitir hoy que la homilía la dedique también a decir una palabra que contextualice la situación también en la que vivimos, por el hecho de que, bueno, pues hoy domingo también se ha reunido el Consejo de Ministros, el presidente de Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo decreto de alarma que será pilotado fundamentalmente por las comunidades autónomas, de una duración de 6 meses. Y bueno, pues en primer lugar tenemos que decir que por parte de la Iglesia que acogemos con sentido de responsabilidad y con voluntad de colaboración con las administraciones pues esa decisión, y que nuestro deseo es colaborar, ¿no?, con las administraciones, sean las que fueren, las que tuvieran las competencias en cada momento, ¿no? Y quiero subrayar una cosa, que es que creo que así lo hemos hecho hasta ahora y quiero ponerlo en valor. En concreto, esta misma semana, pues los obispos vascos hemos tomado contacto, ¿no?, con las autoridades sanitarias del Gobierno vasco y les hemos preguntado explícitamente si entre todos los rastreos que se han realizado durante todos estos meses se ha llegado a detectar algún brote de contagio en el ámbito litúrgico o cultual de los templos, y la respuesta que nos han dado ha sido inequívoca, ¿no? Entre todos los rastreos de todos los contagios que llevan adelante no se ha detectado ni uno solo en los templos, en los ámbitos litúrgicos cultuales. Me parece importante reseñar esto, ni uno solo en todo el País Vasco. Por lo tanto, ¿no?, quiero decir que los templos, gracias a Dios, tal y como estamos haciendo las cosas, pues no constituyen un lugar de riesgo. Es más, paradójicamente, hay otros lugares de riesgo que son los propios hogares y otros lugares, ¿no? Pero lo digo también pues para transmitir la paz y la confianza que creo que todos necesitamos. Es un dato importante, confirmado esta misma semana en toda esta gestión de la pandemia realizada por el Gobierno vasco. Ni un solo caso se ha detectado en el País Vasco en el contexto del culto o de la liturgia. Por eso creo que es importante, ¿no?, que tengamos conciencia de responsabilidad, pero que no confundamos la prudencia pues con el miedo, con la ansiedad, con el pánico, con las fobias, con las obsesiones que se están generando. Prudencia sí, pánico y miedo no. En las prioridades pastorales que la diócesis tomó para este año, 2020-2021, decimos explícitamente que es nuestro objetivo adaptar nuestra pastoral ordinaria a estas nuevas exigencias. Sí, pues hacemos todo el esfuerzo para adaptar. ¿Cómo vamos a llevar adelante, ¿no?, nuestras prioridades pastorales? Adaptándolas. Pero adaptar no es posponer, relegar, mucho menos suspender, poner sordina a la intensidad de nuestra propuesta evangelizadora, menos aún acallar la voz profética del Evangelio o la doctrina social de la Iglesia. No, es otra cosa. Adaptar es adaptar, no es nada de eso. Y de hecho, fijaros bien, que muchas otras actividades no se han ralentizado, diría yo incluso por desgracia, sino que incluso se han acelerado. Por ejemplo, mientras que ocurre todo esto, mientras que esta pandemia acontece, pues en el Parlamento español se están tramitando la ley de eutanasia y de suicidio asistido, y eso no se ha paralizado, ni ralentizado. Y se está tramitando una ley de educación en la que se elimina el derecho a la demanda de los padres, a la demanda social. El derecho a la libertad educativa queda gravísimamente no cercenado, y se anuncia una ampliación de la ley del aborto para que los adolescentes puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. A ver, eso no se ha paralizado. Y ya alguien me contará qué urgencia social tienen todas esas medidas, ¿no?, en tiempo de pandemia. Por lo tanto, ¿no?, yo quiero insistir en que la evangelización no es secundaria, no, es prioritaria.
La tarea evangelizadora de la Iglesia no se puede posponer. El ejercicio de la libertad religiosa es un derecho fundamental, reconocido por nuestra Constitución. Fijaros bien, ni siquiera en aquella primera oleada del coronavirus en marzo, aquel decreto de alarma que se decretó, allí incluso en aquel decreto se reconocía, se daba permiso para seguir celebrando públicamente la liturgia. Fuimos nosotros los que, al no conocer la dimensión que una pandemia tenía y cómo podía expandirse o cómo podía contagiarse, fuimos nosotros los que, de una manera prudencial, pues decretamos durante un tiempo que no se celebrase el culto de manera pública. Pero eso fue una medida de la Iglesia. El decreto autorizaba, porque no puede prohibir, ¿no?, el ejercicio de un derecho fundamental. Y por lo tanto, una vez que hemos constatado que estamos ante una pandemia que puede abordarse con las medidas de precaución prudentes, ¿no?, sin que interrumpa para nada, ¿no?, la vida pastoral de la Iglesia, pues entonces obviamente en esta segunda oleada hemos aprendido de la primera y vamos adelante con todas las consecuencias, ¿no?, con todas las medidas de prudencia, pero sin dejar de priorizar la tarea evangelizadora de la Iglesia. Es más, en la historia de la Iglesia, los tiempos de pandemia no únicamente no han sido tiempos en los que la actividad de la Iglesia quedase paralizada, sino todo lo contrario. En la historia de la Iglesia, las páginas de oro han sido escritas en situaciones de emergencia como estas. Entonces, bueno, pues nos acordamos, ¿no?, de todos nuestros antecesores que hicieron de estas grandes crisis, hicieron ocasión de testimoniar la caridad de Cristo, de dar una palabra de aliento y de esperanza. Hoy más que nunca resuena la palabra de San Pablo: ay de mí si no evangelizare. Y en este tiempo más que nunca. El mundo necesita una esperanza. Y precisamente si hay tanto pánico, ansiedades, fobias, etcétera, pues es porque falta una esperanza, y una esperanza en Cristo y una confianza en Él. Al igual que en el inicio de esta pandemia, en la primera oleada, los obispos del País Vasco y Navarra publicamos una carta pastoral con el título de Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, que yo creo que sirvió también para una reflexión. Dios mediante, el próximo domingo, 1 de noviembre, los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona, a la que pertenecemos San Sebastián, Logroño y Jaca, vamos a publicar una carta que tiene el título de El desafío de la soledad, que también la hemos pensado pues desde este momento, porque obviamente aquí existe esta situación pues ha dejado al descubierto la gran vulnerabilidad de las personas que viven en soledad. Ha dejado al descubierto que nuestro sistema, en el cual nuestros mayores casi mayoritariamente pues son acogidos en geriátricos, también les deja en una situación de soledad tremenda. La soledad puede ser una situación en la que el espíritu humano sea absolutamente tentado, porque somos seres sociales. Y es un gran reto. El reto de la caridad cristiana, sobre todo, es la comunión, el ejercicio de la comunión. Nuestra soledad tiene que ser una soledad habitada por Dios, porque somos templo de Dios, y una soledad habitada por el ministerio de la consolación, que entre nosotros nos ayudamos y nos consolamos mutuamente, ¿no? Bueno, pues esa carta pastoral, Dios mediante, la presentaremos el próximo domingo. Yo también la presentaré en la prensa, si es posible. También la iremos desgranando poco a poco en Radio María y también en el canal diocesano de YouTube.
La iremos presentando y os invito a que nos empapemos de ella, porque es un gran reto, ¿no? El gran reto de cómo en esta pandemia entendemos que la soledad requiere una gran madurez para que sea vivida sin que nos deteriore. Y estamos llamados a ser consoladores de nuestros hermanos, unos de otros, ¿no? A llevar adelante el misterio de la comunión. Bueno, pues esto es lo que os quería decir. Reafirmamos nuestro compromiso con la evangelización, reafirmamos nuestro compromiso de responsabilidad con todas las normas que se nos indiquen desde nuestras autoridades. Y vamos adelante en este rememos mar adentro, seguimos adelante en esta situación en la que Dios nos da, sin duda alguna, oportunidad de testimoniar el primado de la caridad, el primado de la fe y el primado de la esperanza.